Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta 13ª charla Neurocódex con nuestro querido doctor Luis Arrocha Mariño. Voy a presentarlo brevemente para quienes vean este video más adelante en las redes sociales y puedan conocerlo más. El doctor Luis Arrocha Mariño es médico ultramoderno, naturalístico, es hipnopsicoterapeuta, epistemólogo, investigador y divulgador científico, estratega comunicacional y coach internacional con más de 50 años de experiencia en el estudio, comprensión y transformación positiva del ser humano, especialmente en el manejo y autocontrol del estrés y las emociones, tanto individual como familiar y organizacional. Creador principal de la metodología integradora del uso del pensamiento humano Neurocódex, del modelo estándar del diseño humano, teoría unificadora de la persona y la personalidad, del coaching profundo unificado CPU 5.0, de la terapia profunda unificada, del sistema integrado de restauración humana para el siglo XXI, fabricante principal de más de 100 procedimientos específicos o apps para el cambio humano remediativo, generativo y evolutivo positivo, pionero mundial de la medicina ultramoderna, entrenador en PNL, certificado en EMDR 1, coach internacional, mediador y conflictólogo, docente e investigador universitario en la Universidad Central de Venezuela desde 1979 hasta el 2013. Fundador de la Unidad de Comunicación Humana y Terapia Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela en el año 92. Asesor, consultor, mentor y coach organizacional en organización inteligente, factor humano, liderazgo, clínica de conflictos, manejo del estrés y comunicación humana efectiva. Tiene más de 50 empresas latinoamericanas se han beneficiado con sus servicios. Es autor y coautor de 23 libros y 8 CDs sobre coaching, autohipnosis, PNL, neurocódex y otras formas para el incremento del potencial humano. Es socio fundador y coordinador de investigación, innovación, docencia y desarrollo _, del Instituto Latinoamericano de Coaching y Terapia y la COT, Centro Internacional de Formación de Coach, Educadores, Facilitadores, Formadores, Mentores y Terapeutas. Es conferencista internacional, actualmente radicado en Ecuador, ejerce como profesional privado a disposición de quien lo solicite en el Centro CIR en Cumbayá y en la sede que representa a ILACOT. Dicta capacitaciones, formaciones y conferencias a nivel internacional. Es fundador principal del Colegio Neurocódex y hoy será nuestro facilitador. Muchas gracias. Bienvenido a todos. Con gusto, Luis, te doy paz. Muchas gracias, Dianita. Fíjate que mientras tú relatabas esa historia, que bueno, ya va siendo un poquito larga, ¿no? Yo pensaba en algo que me preguntan las personas con mucha frecuencia, ¿no? Que también tiene que ver con la pregunta de hoy, ¿no? ¿De a dónde vamos? Una pregunta que me han hecho muchas personas en estos últimos, digamos, semanas y meses, y por eso lo seleccionamos como tema para abrir el año, ¿no? Que es, suelen preguntarme, ¿y cómo haces tú tantas cosas, Luis? Y yo le digo, no, si yo no hago tantas cosas, yo hago una sola. Me ocupo del cerebro humano. Eso es lo único que yo me ocupo. De cómo y para qué tomamos las decisiones que tomamos. La ilusión
La ilusión es que nosotros tomamos decisiones diferentes. Eso es una ilusión. Nosotros tenemos un patrón de decisiones, una manera particular de decidir como especie y como individuos, ¿no? Pasando, por ejemplo, por las culturas, los regionalismos, la familia, etcétera, ¿no? Pero vamos siempre de esa toma de decisiones generales. Tenemos una manera particular de tomar las decisiones y eso tiene que ver con nuestra carga genética, indudablemente, ¿verdad? Decidimos diferente a como deciden los gatos, a como deciden los perros, a como deciden las moscas, ¿verdad? Pero tenemos patrones que son comunes, ¿verdad? Y ese es el tema que dio origen después de muchísimas discusiones, conversaciones, con enorme cantidad de personas dedicadas aparentemente a cosas distintas, el trabajo transdisciplinario dio origen a Neurocódex, es decir, a cómo es que el cerebro humano codifica la información que maneja y cómo toma decisiones a partir de esa manera como codifica. Y eso es. Ese es el secreto para que nosotros nos podamos meter en cualquier campo que se trate. Porque todo va a ser una acción humana. Cualquier cosa que nosotros decidamos va a ser una acción humana lo que vamos a desempeñar, ¿verdad? Y ese criterio es muy importante para la pregunta de hoy. La pregunta de hoy es, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos en este 2022? Y me pareció muy hermoso esa metáfora que utilizó Diana para mostrarnos la intención de esta conversación. El barquito de papel circulando por lo que Juan Manuel Serrat llamó el río, ¿no? El río de la vida, en aquella canción de Barquito de Papel, ¿no? Que va sobre el canal y para nosotros cuando éramos niños era el mar completo y el barquito de papel era el sitio donde nosotros íbamos, ¿verdad? Entonces, fíjense que esa manera de decidir, que es imaginando lo que nosotros vamos haciendo, es la clave fundamental de hacia dónde vamos. Porque una de las cosas importantes que hemos trabajado en Neurocode y que estamos trabajando ahora en el colegio es esa idea de las decisiones que nosotros tomamos afectan al entorno. ¿Ya? Ya hemos hablado en algunas ocasiones, ¿verdad? Los que ya han escuchado nuestras charlas o han participado en nuestras actividades, que los seres humanos somos unos seres especiales, entre otras cosas, gracias a este instrumento maravilloso, ¿verdad? Que me permite hacer esto, agarre fino, y que me permite, por lo tanto, construir cosas como esta. Es decir, gran parte de lo que va ocurriendo tiene que ver con nosotros. Hace pocas horas atrás, vi un video que enviaron por allí, por WhatsApp, un video que consistía en una explicación de cómo es que se está contagiando el COVID. Si ustedes recuerdan, cuando empezó todo este fenómeno de la pandemia, perdón, cuando empezó todo este problema de la pandemia, nos mandaban a ponernos unos cascos, a cambiarnos de ropa en la puerta de la casa, ¿verdad? A que teníamos que poner los pies sobre un tazón con alcohol, que teníamos que bañarnos en alcohol, bañarnos inmediatamente, ¿se acuerdan? Bueno, todo eso era por la ignorancia que en ese momento teníamos los médicos de lo que estaba pasando. Vamos a decirlo claro y sencillo. La ignorancia del momento nos llevó a exagerar unas decisiones preventivas, ¿verdad? En relación
a lo que sentíamos como una real amenaza que no sabíamos cómo abordar. Bueno, eso es un patrón universal. Nosotros no venimos con el manual de instrucciones debajo del brazo, como suelo decir. Los seres humanos no tenemos la capacidad para saber lo que exactamente va ocurriendo, ha ocurrido y ocurrirá. Eso es una sorpresa que nosotros seguimos viviendo día a día. Que hemos aprendido ciertos patrones que nos permiten establecer ciertas tendencias, sí. Y al día de hoy sabemos, y es lo que decía este videíto que enviaron por WhatsApp, no sé si alguno de ustedes lo ha visto. Entonces decía, miren, hay una sola forma de contagio. Son las goticas de saliva que transportan al virus por el aire y que esas goticas van perdiendo fuerza y se van difuminando en la medida que el aire va participando de la cosa. ¿Verdad? Por eso lo de la distancia de 1,5 metros. ¿Verdad? Porque ya con modelado de computadora, fíjense por dónde vamos adelantadísimo. Con modelado de computadora se ha calculado exactamente cuánto el virus y en qué cantidad tiene que estar concentrado para poder ser contagioso. Y la única manera al día de hoy de contagiarse unos con otros es a través de la expulsión de las gotas de saliva que salen más fuerte cuando yo estornudo, más fuerte cuando yo grito, menos fuerte cuando yo hablo. Y si yo tengo un bloqueador, es todavía más débil. Es decir, que si todos en el planeta nos ponemos de acuerdo en que cuando dos seres humanos se encuentren, no se encuentren más allá, no se topen más allá de 1,5 metros, y cada uno use tapaboca, en 2 semanas acabamos con la pandemia. Miren qué interesante, ¿no? Es bien interesante. En 2 semanas se termina la pandemia. Si todos, absolutamente todos, hacemos eso durante esas 2 semanas, la pandemia se termina. ¿Qué les parece esta noticia? Entonces, ¿cuál es la limitante que tenemos los seres humanos? Que muy probablemente alguno de ustedes puede estar pensando en este momento, eso no es verdad, yo no creo en eso. Esa es la limitación humana. La limitación humana está en la imposibilidad de ponernos de acuerdo sobre lo que vamos a hacer. En la China de Mao, donde todo el mundo estaba obligado a estar de acuerdo con lo que dijera Mao Zedong, obligados, porque el que no hacía lo que decía Mao Zedong pasaba el páramo en escarpines. Había una enorme cantidad de palomas en la plaza de Tiananmen que tenían, bueno, como las palomas a través de sus heces y a través de sus patas y cosas, transmitían en ese momento una enfermedad muy contagiosa, ¿verdad? La criptococosis. Ellos decidieron, cuando le informaron a Mao que estaba pasando eso y que mucha gente se estaba enfermando, Mao dio la siguiente orden. A las 12 del día tal, todo el mundo en Pekín va a lanzar un grito lo más fuerte que pueda. Mataron todas las palomas que estaban en la plaza.
La manera como Mao los puso de acuerdo es muy cuestionable, ¿verdad? Porque indudablemente pues no podemos catalogarlo de muy humano, ¿no? Pero lo cierto es que es un ejemplo de cómo cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, la pregunta ¿a dónde vamos? Se resuelve muy fácilmente. Muy fácilmente. ¿Ya? Ahora, seguramente alguno de ustedes se está preguntando, oye, pero es tan complicado ponerse de acuerdo. O estará pensando también, es imposible ponerse de acuerdo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un sistema de interpretación de la vida, el sistema de creencias, ¿verdad? Que dicta las pautas de las decisiones que voy a tomar y que son diferentes según los personajes. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del coronavirus, como le decía, lo solucionamos en 2 semanas. Si todos hacemos eso en las próximas 2 semanas. Ahora bien, tenemos por un lado al grupo conspirativo, ¿eh? Que dicen, no, yo no uso máscara, ni me vacuno, ni nada de esas cosas, porque esto se trata de un complot internacional de la industria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Por otro lado están los que dicen, no, miren, toda la vida han existido las vacunas y las vacunas han sido beneficiosas. Acabamos con la viruela, por ejemplo. El polio ya casi no existe en aquellos lugares donde sistemáticamente se vacuna, etcétera, etcétera. Y entonces vienen otros y dicen, no, sí, pero las vacunas que contienen timerosal, eso resulta que como tiene mercurio, contamina y entonces produce niños autistas y tal que sea. Es decir, cada quien agarra un pedacito de noticia, una fracción de noticia, y elabora una tesis completa. Eso, para nosotros los seres humanos, es inevitable. Y yo les voy a explicar por qué es inevitable. ¿Mm? Incluso es tan inevitable que la pregunta, si la simplificamos y decimos, en vez de decir hacia dónde vamos o a dónde vamos, nos preguntamos a dónde voy, no hay una respuesta fácil, ¿verdad? Ustedes, si yo les pregunto a ustedes, ¿a dónde van este año? ¿Cuál es el propósito que ustedes tienen para lo que esperan ver, oír, sentir, compartir en el mes de octubre del 2022? ¿Cuántos de ustedes tienen una respuesta clara y precisa? ¿Cuántos de ustedes tienen una respuesta contundente? Ah, bueno, yo quiero que para octubre yo esté ganando $5,000 mensuales. O para el mes de octubre yo esté pesando, ¿cómo se llama? 60 kilos. O para el mes de octubre yo quiero ser el supervisor de mi trabajo. O para el mes de octubre yo quiero estar pariendo un hijo. O para el mes de octubre yo quiero... No importa, lo que les decía al comienzo. Lo interesante de esta pelota de grasa maravillosa es que todos utilizamos el mismo procedimiento para lo que sea. Ahora, ese procedimiento no es homogéneo en sí mismo, no está alineado en sí mismo, sino que nosotros, y aquí lo representamos con colores, ¿verdad? Nosotros tenemos áreas en nuestro cerebro que toman decisiones independientes de otras áreas, pero que se traducen en comportamiento. Entonces, fíjense, por ejemplo, el área que aquí está pintadita de azul, creo que voy a tener que repasarlo, ¿verdad? Va a perder un poquito de color. Esta área que está representada en azul, que constituye lo que llamamos el frontal o prefrontal, en este caso, el prefrontal, es el área con la que nosotros solemos tomar
lo que se llaman decisiones ejecutivas. Proyección en el tiempo, a partir de valores morales, etcétera, ¿verdad? Sistematización de creencias y decisiones en función de lo que detectamos en el ambiente de afuera. ¿Mm? Esa es esta partecita de aquí. Mientras esa partecita está haciendo eso, esta partezota en rojo, ustedes ven acá, está preguntándose, ¿me gusta o no me gusta? ¿Me asusta o me tranquiliza? ¿Me excita o me inhibe? ¿Mm? Y eso a veces enfrenta lo que la partecita azul quiere hacer. ¿Verdad? Y entonces entramos en lo que llamamos una contradicción entre lo que afectivamente estamos experimentando y lo que racionalmente estamos elaborando. Entonces ahí viene, fíjense, ahí ya viene un desacuerdo. Ahí hay un desacuerdo. Entonces la persona que se propuso. Ajá, Marco. Eso tiene que ver, disculpe doctor, con lo que habla esta psiquiatra española Marian Rojas, que dice el sistema límbico, algo así habla ella. El sistema límbico, eso corresponde al sistema límbico. El sistema límbico es el que se encarga de esa parte emocional. Pero hay otro sistema afectivo también, un poco más complicado porque tiene distintas zonas de influencia que aquí están representadas en amarillo. Son zonas de contacto, son zonas donde se comunican esa parte azul y esa parte roja, interactúan, y es lo que nosotros llamamos los sentimientos. Muy conectados con un mini cerebrito que está en nuestro corazón, que detecta si nosotros estamos en situaciones de amenaza, si estamos en situaciones de seguridad, si nosotros estamos en situación de seguridad trascendente. Esos son los sentimientos profundos. Amor, odio, envidia, admiración, respeto, etcétera, etcétera. Entonces, ese tercer componente empieza a luchar con los dos anteriores y también saca sus propias conclusiones. Y después tenemos esta parte en verde, ¿verdad? Que fíjense, está una parte de nuestra corteza cerebral que está conectada con el resto de lo que viene hacia abajo en el sistema nervioso central, que es lo que hace que cuál acción ejecuto. ¿Cuál acción ejecuto? Y por lo tanto, ahí se resuelve la situación a favor de uno o a favor del otro, o a favor de la propuesta que nosotros tenemos, que es aprenda a conocerte, conócete a ti mismo, como decía el frontispicio allá del templo de Apolo, ¿verdad? Conócete a ti mismo, que es conoce cómo funciona este aparatico. Más nada, al día de hoy es eso. Si tú conoces cómo funciona, si tú conoces cómo se desenvuelve, si tú conoces las oportunidades y las posibilidades que tienes, bueno, tú vas a actuar congruentemente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos que conocer? Primero, que esta parte azul es quizás la parte, podríamos decir, más racional. Que si nosotros estamos tranquilos, es decir, si la parte roja no está imponiendo su dictadura, yo puedo hacer cálculos probabilísticos razonables como si fuera una computadora y entonces proceder, sobre todo con la relación hacia afuera, de una manera coherente. ¿Ya? ¿Por qué?
Porque la parte roja, el sistema límbico, mi querido Marco, el sistema límbico es un niño malcriado. De hecho, esta zona es la última en desarrollarse en los animales como nosotros, ¿verdad? Y es la zona que más cuesta cultivar en los procesos educativos. Y nos toma, al día de hoy, calculan los expertos, aproximadamente 27 años, los primeros 27 años de nuestra vida, consolidar más o menos una capacidad de toma de decisiones humanas como tal. Antes de eso somos medio animalitos todavía. Recordaba en estos días que vi una foto donde estaba conversando con él, una frase de Humberto Maturana. Lamentablemente ya no está entre nosotros. La verdad duró muchísimos años. Qué bueno, ¿no? Pero Humberto Maturana decía, los genes no construyen un ser humano. Los genes construyen un ser humanizable. Wow, genial, 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 genial. ¿Qué nos quiso decir Humberto con eso? Bueno, que nosotros podemos llegar a ser humanos si cumplimos ciertas condiciones, pero que los genes no nos garantizan que nosotros nos hagamos humanos, sino que nos hagamos animales en dos patas. ¿Ya? Ese proceso de humanización es lo que llamamos la educación. Es lo que la UNESCO se propuso como meta desarrollar. ¿A través de qué? De la cultura, de la educación, de la ciencia, de las artes, de la filosofía, de las religiones, del mismo humanismo. Por lo tanto, sí y solo sí nosotros somos capaces de elaborar unos propósitos claros y precisos, podremos saber a este momento, en este momento en que está comenzando el año, qué es lo que con casi total probabilidad ocurrirá en el mes de octubre. Entonces, aquí la respuesta de ¿a dónde vamos? Un poco como el gato de Churchill, ¿verdad? Le dice a Alicia, cuando ella llega a una encrucijada y el gato está ahí, ese gato que aparecía, desaparecía, sí, muy simpático, que le quedaba una mala sonrisa, desaparecía el gato y quedaba la sonrisa, ¿no? La capacidad y la imaginación humana es interesantísima, ¿no? Y entonces Alicia le pregunta, wow, ¿y qué camino tomo? Y el gato le dice, muy fácil, ¿a dónde quieres ir? Según a dónde quieras ir, pues llegarás o no llegarás a determinado lugar. ¿Ya? Y Alicia le contesta, no sé. No sé, porque estoy explorando, porque soy una exploradora, no sé a qué camino. Entonces el gato le contesta, pues muy inteligentemente también, bueno, da igual el camino que tomes. Total, no estás esperando nada. Entonces nosotros somos seres de esperar algo. Cuando ya tenemos cierta madurez, el bebé, por ejemplo, no espera nada. El bebé tiene hambre y llora. El bebé tiene frío y llora. El bebé oye un sonido agradable y sonríe. Oye la voz de la madre y se alegra y le entra una emoción. Pero él no espera nada en sí mismo. Él responde. Entonces, ese animal bípedo implume de uñas redondas que vive respondiendo únicamente a lo que va pasando, no es humano. No es humano.
potencialmente puede llegar a serlo, como nos decía Maturana, ¿verdad? Los genes no garantizan a un ser humano, ¿verdad? Sino a un ser humanizable. Y ese humanizable, al día de hoy, nosotros creo que todos los que estamos acá somos adultos. Adultos en el sentido, somos mayores de 27 años, ¿verdad? Aquí hay algún menor de 27 años. Puede levantar la manito si hay un menor de 27 años. Los que tienen menos de 27 años están en formación humana. Los que tenemos 27 años, dependiendo de lo que hemos cultivado, trabajado, esforzado, seremos humanos o seguiremos siendo prospectos. ¿Mm? Y la mejor manera de dejar de ser prospecto es tener claro a dónde quiero ir. ¿A dónde quiero ir? Como primera pregunta que responde a la pregunta ¿dónde vamos? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué esperas lograr a la altura del mes de octubre? Y una vez que hayas respondido eso, viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor camino? En este caso voy a dar una opinión personal, cada quien tendrá la suya. Para mí el mejor camino es el más divertido. No sé si me compran esa. Pero yo no busco el camino más corto. No, yo busco el camino más divertido. ¿Por qué? Porque soy un hombre feliz. Entonces, el camino más divertido, el camino que me ofrezca más posibilidades de seguir abriendo los ojos desmesuradamente ante lo que va ocurriendo en la vida y preguntarme, wow, ¿cómo aprovecho esto? Ese es el que yo elijo. Ese es el que yo elijo. Y después que he seleccionado mi camino, entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos y con qué me voy a ir encontrando en ese camino, ¿verdad? Para llegar a octubre con lo que yo quiero. No importa lo que sea que tú te propongas, no importa. Si te propusiste bajar de peso, si te propusiste dejar de fumar, si te propusiste aprender más alguna temática, si te propusiste aumentar tus ingresos económicos, si te propusiste ir de viaje, si te propusiste lo que sea. Todo tiene el mismo procedimiento. Y ese es el gran aporte de Neurocodex. Ese es el aporte esencial que nos brinda la metodología neurocodificada, que es el estudio sistemático de las reglas de juego de la vida que nosotros como humanos podemos llevar a cabo. Ese es yo diría, el mensaje central de esta charla de hoy, ¿no? Y que me gustaría ahora intercambiar con ustedes las apreciaciones, los argumentos a favor y en contra que ustedes encuentren, la percepción individual que cada uno de ustedes tiene acerca de esto que estoy planteando. Porque he hecho unos planteamientos fundamentales y unos que no dejan de ser por eso unos planteamientos desde Neurocodex. Y puede ser que alguien tenga una opinión diferente, puede ser que alguien vea algo que todavía nosotros no hemos registrado, puede ser que alguien tenga una experiencia distinta que le ha permitido llegar con más diversión y más rapidez a un estado de vivir cada vez mejor y mejor. Y que tengan la seguridad de que si alguien hace un aporte como ese, como Neurocodex es una aspiradora, una especie de aspiradora, lo vamos a clonar. Con mucho respeto y haciendo los reconocimientos pertinentes, que es lo que solemos hacer, así como ahorita acabo de hacer un reconocimiento a Humberto Maturana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿quién lanza la primera piedra?
Hola Luis, muchas gracias. Yo quisiera preguntarte algo. Sabes que yo ando atrás de un objetivo ya mucho tiempo y tengo mucho más claro este año lo que quiero conseguir, pero, pero sigo viendo o sigo sintiendo eh, que hay algo a nivel afectivo o propio, es decir, interno mío, que todavía no me deja permitir al 100% lo que quiero lograr. Ok, Eh, muy bueno. ¿Cómo, cómo caso eso que está dentro de mí que supuestamente yo digo ya está arreglado, pero veo que no? Claro, claro. Fíjate que uno de los principios fundamentales que nosotros también trabajamos, porque lo vemos clarito, es que la vida es una construcción de construcción permanente. Entonces, cuando uno dice, eso está arreglado, está congelando lo que es una experiencia dinámica. ¿Qué está arreglado? Nada está arreglado, ni nada está desarreglado. Es un proceso mediante el cual yo puedo ir descubriendo cada vez más, digamos, elementos que me sirvan para vivir mejor. ¿Ya? Fíjate que de hecho la única decisión que no tiene vuelta atrás entre los seres humanos, y estoy hablando de este plano además, ¿verdad? El plano material, es la muerte. La muerte es la única decisión que no tiene arrepentimiento. ¿Verdad? Cuando es ejecutada, porque pues, mucha gente lo piensa y después se devuelve, ¿no? Afortunadamente, digo yo, ¿no? Depende, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, ha dicho, no, yo quiero terminar mi vida y tal, qué sé yo, y a la semana está diciendo, wow, pero qué vida tan maravillosa, ¿cómo se me ocurrió a mí pensar semejante tontería? Y eso con respecto a todo, eso con respecto a todo. Suponte, por ejemplo, muchas personas me dicen, no, yo dejo de fumar con mucha facilidad. Es más, he dejado de fumar 5 veces. Yo le digo así, ¿no será que tú has vuelto a fumar 5 veces? O 4 veces, en caso de que la quinta todavía esté vigente. Es decir, nadie puede decir qué va a pasar a continuación. Fíjense que parece una contradicción con todo lo que acabo de decir, ¿verdad? Si yo quiero que en octubre ocurra algo, yo tengo que hacer cosas para que se facilite el que eso sea una realidad. Para eso cuento con mi mente, para eso cuento con mi cuerpo, para eso cuento con mis nexos, con los lazos con el mundo material, los lazos con el mundo social, los lazos con el mundo espiritual. Esos son mis recursos. En una oportunidad le preguntaron a Freud, que fue, digamos, el gran sistematizador del inconsciente, de esa parte de nuestra mente que suele estar en modo oculto, ¿hasta cuándo duraba un psicoanálisis? ¿Hasta cuándo duraba ese proceso de sumergirme dentro de mí para ir buscando las pistas de los orígenes de por dónde es que vienen las respuestas? Y Freud dijo, el análisis es interminable. ¿Por qué? Porque él sabía que el inconsciente también es una construcción de construcción permanente. ¿Se acuerdan de Penélope? ¿Verdad? La esposa de Ulises, ¿no? Tejía en el día y en la noche deshacía. ¿Para qué? Para poderse entretener. Porque ella lo que estaba era esperando a su amado. Si ella terminaba el tejido, bueno, ¿y qué iba a hacer a continuación? Se iba a desesperar, se iba a angustiar, a lo mejor se hubiera tirado por el balcón. Pero no, inteligentemente, ella tejía en el día, lo cual la entretenía en la espera,
y de noche lo deshacía. Bueno, así es la vida. Solo que cada vez hacemos un telar con más destreza si nosotros sabemos cómo. ¿Ya? De tal manera que sí, hay que seguir indagando, hay que seguir practicando, porque recuerden ustedes que tenemos 3 modos de aprendizaje. Aprendizaje consciente, poco duradero, poco sólido. Aprendizaje inconsciente, conectado con todo nuestro historial. Y aprendizaje automático, lo que practicamos. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tiempo practica, hasta cuándo practica un budista su meditación? Pregúntale a un budista, ¿cuándo vas a dejar de meditar? O sea, ¿cuándo vas a llegar al nirvana? Dice, no, nunca, nunca. Porque es mediante la meditación que yo estoy en el nirvana. Si dejo de meditar, dejo de estar en el nirvana. Si yo dejo de practicar, por ejemplo, creo que era Bernstein, uno de ellos dos, que tocaba piano de una manera magistral, ¿no? Y el hombre cuando viajaba, por ejemplo, si él iba a viajar 6 horas, 8 horas en avión, él se llevaba un pianito de madera, o sea, un pianito que tenía dibujadas las teclas. Y durante el viaje iba dándole. Eso le permitía entonces tener un dominio de las manos que si dejaba de hacerlo, simplemente pues se empiezan a congelar. Ese es el diseño de la vida. Ese es el diseño de la vida. Ese es el código fundamental que está detrás de nosotros. Y ahí está el secreto de por qué nosotros podemos abordar cualquier situación que sea con esos códigos fundamentales. ¿Mm? Luis. Ajá. Una pregunta. Hablando de Neurocodes, específicamente, yo creo que Neurocodes es, ¿cómo te puedo decir? Para mí, personalmente, el 30% teórico y el 70% práctico. ¿Por qué te digo eso? Porque son tantas herramientas que uno para ser experto tendrá que pasar algunos años. Yo, por ejemplo, a veces ya he aprendido la cata de emociones. Cuando aparece una emoción, le pongo color, olor, sabor y puedo controlar eso. Aparte de eso, me parece el cansancio, el estrés. ¡Blum! Aplico coherencia cardíaca. Para vencer lo que tenemos en nuestro disco duro almacenado desde hace el NEVA. Pero aparecen más herramientas. Lo que me falta todavía, que es una herramienta básica, creo, en Neurocodex también, pero hacer la práctica es en mi caso, te hablo desde mi punto de vista, alimentación inteligente. Porque todo se va conectando, todo. Exacto. Puedo estar comiendo comida chatarra, por eso me canso rapidito. Claro, entonces, exacto, sí, por supuesto, ¿ves? Exacto, es la conexión entre las distintas cosas y también la herramienta en sí misma también está viva. O sea, la herramienta, por ejemplo, 4x4, cuando la diseñamos al comienzo, actualmente es diferente. ¿Ya? Porque entra en el proceso de mejoramiento dinámico continuo también. Las herramientas en sí mismas también se van transformando con la vida que va avanzando. Cuenta, en el poco tiempo que yo estoy en Neurocodex, la pesa que uno tiene se convierte quizás con el tiempo en el pase para llevar a la cepa, ¿cómo es? Cepa vivir plenamente. Cepa, exacto. No me entiende el problema que tengo, a lo mejor con el tiempo voy a decir, gracias a eso, a mi pesa, lo que sea, yo transformé en positivo eso y me convertí a través de esa pesa.
Exactamente, sí, porque la pesa son nuestras memorias, pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Las que describí aquí con los colores, ¿verdad? Pensamientos, emociones en rojo, sentimientos en amarillos y acciones en verde. Esa es la pesa. ¿Verdad? Convierte lo que te pesa, si tienes una pesa. ¿Por qué? Porque esa es la otra característica de nosotros los humanos. Para nosotros aprender y dominar algo, necesitamos congelar ciertas cosas. Por ejemplo, yo siempre me refiero al hecho de que, para mi sorpresa, el 100% de las veces que yo salgo de mi casa, regreso a mi casa. Eso es un milagro. Si quieren algún milagro, eso es un milagro, ¿verdad? Yo regreso a la casa. ¡Wow! Y no tengo que pensar, no lo pienso, regreso. Entonces, ¿qué significa? Que ya hay un aprendizaje automático de ciertos patrones, en este caso geográficos, en mi cabeza, que hacen que yo regrese a la casa. ¿Ya? ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿No? Ese es los detalles, ¿no? Detalles que nos dan grandes informaciones. Ese aprendizaje es gracias a que yo mantengo estable la geografía, el GPS mío, ¿no? Mantengo estable en qué calle vivo, en qué casa vivo, cómo se conecta con el resto de la ciudad. ¿Ya? Eso está estabilizado. Dentro de 50 años, muy probablemente esta zona va a ser totalmente distinta. Y si yo intento regresar a mi casa, si sigue siendo mi casa esta, ¿verdad? Yo intento regresar, probablemente tenga que aprender un nuevo patrón, una nueva estructura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, igual que cuando yo digo, yo soy Luis. Si ustedes ven una foto mía de 18 años, tengo una melena que me llega por aquí, una chiva completamente negra, bien bonita, ¿verdad? Y bastante pelo enmarañado. Hay una foto por ahí mía de esa edad, ¿verdad? Y ustedes dicen, pero este es Luis, este es el mismo. ¿Qué se ha mantenido constante? El carapacho, ¿verdad? El carapacho se ha mantenido constante. Pero si yo me pongo a recordar, por ejemplo, cómo pensaba, cómo sentía, cuáles eran mis emociones fundamentales, cuáles eran mis sentimientos fundamentales y de qué manera yo tomaba las decisiones, hay muy poquito en común con lo que hago hoy en día. Sin embargo, sigo siendo. ¿Por qué? Porque hay una constante que son el número de huesos, de músculos, etcétera, etcétera, que sí se han mantenido más o menos también en proceso de renovación constante, pero que simulan una estructura que pareciera que no se ha movido. Y por eso es que los antiguos pensaban que existían las cosas en sí mismas, ¿verdad? Y por propiedad de sí mismas. Lo llamaron sustancias. Pero en realidad lo que es, quien tenía razón en todo ese proceso era aquel señor Heráclito de Éfeso, ¿no? Que decía, nunca la misma persona se baña en el mismo río. ¿Por qué? Porque está transformándose constantemente. Y hoy en día, con toda la información cuántica que tenemos a mano, bueno, sabemos que esos procesos de transformación ocurren a velocidades de la luz en cada uno de nosotros, pero como son en elementos tan chiquiticos que es casi imposible de imaginar, ¿verdad? Es como decir que hay una aguja en medio del sistema solar, aproximadamente el tamaño de un quarks. Imagínense ustedes, ¿no? Que es la partícula más chiquitica que se ha podido identificar. Es un 0 con 15 numeritos detrás. Entonces,
ese tipo de realidad, porque estos son realidades, ¿verdad? Ese tipo de realidades ahora nos permite entender las cosas de diferentes maneras y nos permite poder decir a dónde vamos, bueno, transformarlo en a dónde voy, y va a depender de lo que yo haga y deje de hacer, que las probabilidades de que eso ocurra está en más de un 90% en mis propias manos. Dependiendo también, porque si ustedes, por ejemplo, dicen, yo quiero que para octubre no haya pandemia, perdón. Bueno, yo le diría, bueno, es que mientras no nos pongamos de acuerdo, no. En las medidas específicas que ya sí están bien determinadas, ¿verdad? Ya sí está clarito el proceso de contagio y ya sí está clarito cómo podemos evitar el contagio. ¿Mm? Así que ponernos de acuerdo de aquí a octubre, muy difícil, ¿verdad? Llevamos 10.000 años, por lo menos, de casos conocidos o medio conocidos, y todavía no nos hemos puesto de acuerdo como humanidad. Así que difícilmente lo lograremos en este año, ¿no? Pero si lo que me propongo es algo que tiene que ver conmigo directamente, por ejemplo, mi peso, adicciones, ¿cómo se llama? Aprendizajes, perspectiva, bueno, ahí seguro se va a cumplir si usted sigue las normas. Y si tiene que ver con mis procesos de interacción con personajes cercanos, por ejemplo, reconciliarme con mi pareja, reconciliarme con mis hermanos, reconciliarme con mis amigos, pues va a depender en gran medida de las decisiones que ustedes vayan tomando y del poder de influencia que ustedes tengan. ¿Quién más por ahí? Eva, Jill, Natalie, Tamara, Bianni, Eduardo, Isabel. Luis, sí. Sí, yo puedo comentar algo por aquí. Ok, dale. A mí uno de los grandes retos cuando se definen objetivos, el punto uno es que, claro, cuando empezamos no estamos realmente empezando, ¿no? Ya estamos en movimiento. Claro. O sea, no es que borrón y cuenta nueva, entonces, bueno, vamos a definir el año, ¿no? Ya hay necesidades, ya hay prioridades, ya hay temas en marcha, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Entonces, como ya hay necesidades, ya de alguna forma hay no es una hoja en blanco, sino que ya tenemos ciertas cosas definidas, que algunas son a largo plazo, estratégicas, y otras más tácticas, ¿no? Son a mediano o corto plazo. Entonces, para mí, lo que siempre bueno, no que se me hace difícil, pero me cuesta encajar, porque al final para mí los objetivos están en función del tiempo, ¿no? Y cuando digo función del tiempo es cuánto quiero abarcar versus cuánto puedo realmente abarcar de forma neurocodificada o sana, porque si no me entra el estrés. Es cómo hacer esa mezcla, porque el estratégico, bueno, es, por ejemplo, la educación de los niños, la salud, el retiro cuando sea mayor, la espiritualidad. Pero luego, ¿cómo mezclo eso con un proyecto que tengo que hacer ahora sí o sí, porque es la que me va a dar el dinero, por ejemplo, para pagar el colegio de los niños, para resolver un problema, pero eso me aleja de la familia, me aleja del dormir bien, me aleja de ciertas cosas, porque hay una carga que a lo mejor es más de la que se puede gestionar o a lo mejor está mal gestionada, ¿no? También, pero es esa parte de encajar lo estratégico con lo táctico, el largo plazo con el corto plazo, dentro de un año, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, fíjate que eso es interesante lo que tú acabas de decir, porque efectivamente la aventura comenzó en el Big Bang, ¿no? Exacto. Es decir, cuando nosotros llegamos como constituidos como personas, vamos a decirlo así, ¿no? Ya hay camino andado. Nuestro código genético es un camino andado. Ese código genético restringe indudablemente nuestras posibilidades, ¿no? Si yo, que quería ser jugador de básquet y mido 1,69, pues o renuncio a ser jugador de básquet, o mira, voy a tener que darle bien duro para poder llegar a la NBA. Probablemente
se haga imposible. Entonces, cuando la persona me dice, yo no tengo tiempo, yo le digo, eso no existe. Todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra tenemos 24 horas mientras nos movamos en este tamaño de relación con el mundo. Lo cuántico y tal, que sea, eso es otro nivel, eso es otra cosa. Ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Lo cierto es eso, tenemos 24 horas, todos. Desde Bill Gates hasta el campesino que está labrando la tierra allá en Ambato. Todos tenemos 24 horas y no más. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cómo meto yo mi vida en esas 24 horas. Administrar. En función de cuál es el proyecto que yo quiero. Por ejemplo, recientemente una persona me decía, yo este año quiero ser multimillonario. Y yo le dije, ¿ya eres multimillonario? Dice, no. Bueno, entonces muy difícilmente este año vas a ser multimillonario. ¿No? O sea, tú puedes aumentar tu riqueza, pero llegar a la categoría de multimillonario, si está muy por debajo, es una tarea de años. Ahí no hay la menor duda, ¿verdad? De años y de años dedicados a un camino. Preguntaron a Warren Buffett, mire, ¿y cómo la gente se hace millonaria? ¿Cómo la gente puede llegar a tener dinero? Y él dijo, muy fácil, hay que tener dinero. Si tú quieres tener dinero, ten dinero. ¿No? Porque tú lo que puedes es aumentar tu fortuna, pero tú no puedes de cero llegar a tener una fortuna. ¿No? Porque eso te va a tomar lo que hizo, por ejemplo, este hombre, ¿cómo se llama? Mexicano, Carlos Slim. Se propuso ser el hombre más rico del mundo. Bueno, y trabajó 50 y pico de años para eso. Con eso, con esa idea fija. Entonces, ¿tu proyecto del año es un proyecto tuyo o es un proyecto de alguien que está en otro nivel del cual tú dependes y que, bueno, simplemente está fumado? Si es así, uno tiene que ver cómo lidia con eso, ¿no? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque eso suele ocurrir en las empresas. En las empresas, para incentivar a la gente a que trabaje duro y rápido, le ponen metas imposibles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había un viejo mito, que es que la gente estresada trabaja mejor. Pero esa es mentira. Pero sigue operando en muchas empresas. Muchos empresarios siguen pensando que es con el látigo que va a avanzar. Un segundito. Un segundito que me están... Ajá, disculpen. No sé si te contesté, Edu, Sí. o te compliqué las cosas. No, está bien. Sí, me contestaste. Que al final es un tema de administración. Sí, es que Exacto, es un tema de administración y de ser realista. Cuando uno organiza, realista, fíjate que realista es un término que ya desde la misma PNL, que es un antecedente importantísimo en Neurocode, ¿verdad? Cuando estuvimos trabajando con la PNL varios años y en profundidad. En PNL los autores principales, Bandler y Grinder, decían que realista es un término inadecuado. Debería ser sustituido por realizable. Que realizable tiene que ver con los cálculos que tú haces. Sí. Pero yo normalmente los objetivos los pongo en función de impacto que tiene, o sea, la relevancia sobre el criterio que definí, por ejemplo, hacer dinero o bajar de peso, como dices tú, ¿no? La prioridad y la temporalidad, ¿no? Si es estratégico, corto plazo, Exacto. largo plazo. Pero Y la acuérdate que, por limitante para mí es ejemplo, el tiempo, ¿no?
Ok, entonces, por eso, porque si yo digo quiero bajar de peso, por ejemplo, yo les digo a personas, he trabajado muchísimo con personas para que bajen de peso, y me dicen, no, es que yo tengo que rebajar 20 kilos en 3 semanas. Yo le digo, usted está loco. Eso es una locura. Eso es una locura. Es una locura por su salud y es una locura desde el punto de vista de la realización de las cosas. No. Nadie debería de bajar más de 2,5 kilos, 3 kilos por mes. ¿Por qué? Porque está forzando su metabolismo, esto lo sabemos los médicos. Está forzando su metabolismo y está transformando una maquinaria que ya viene acostumbrada a trabajar de una manera, usted la está forzando. Es como que usted encienda un motor sin echarle aceite. Se le va a fundir. Amén de que usted se va a frustrar. ¿Verdad? Ay, pero tanto tiempo, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo tiene? ¿En cuánto tiempo lograste esa maravilla de pesar todo lo que pesas? Bueno, te va a tomar mucho menos ir a un peso indicado. Aquí tenemos que estar en contacto con nuestro inconsciente. ¿Qué es lo que mi inconsciente me está diciendo de por qué yo lo tengo que hacer en este tiempo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque son 24 horas, o son más. Y es importante equilibrar los distintos aspectos de la vida. Por ejemplo, es muy importante dormir bien. Entonces, si yo tengo, me ponen un trabajo y me dicen, como decía nuestro profesor de anatomía, que nosotros teníamos que estudiar anatomía 17 horas al día. Me imagino que lo decía por esa tradición de provocar para que la gente... Y entonces, bueno, un grupito le dijimos, doctor, ¿y cuándo nos vamos a bañar? Y dijo, bueno, usted envuelve el libro en un plástico y estudia mientras se baña. Interesante. Entonces, hay muchos jefes, por ejemplo, en las empresas, que te dicen eso, ¿no? Que te dicen eso. Entonces, bueno, esas son las cosas que uno tiene que, el poder de influencia. Entonces, fíjate que aquí hay una serie de elementos. Si yo es mi propio trabajo, yo sí me puedo poner unos tiempos realizables, ¿verdad? Para, por ejemplo, atender la familia, disfrutar, dormir sabroso, comer bien, etcétera, etcétera. Todo eso que son elementos importantísimos en nuestra vida y en nuestra felicidad. ¿Cómo equilibro todo eso? Fíjate que, por ejemplo, recientemente también en una entrevista de radio, alguien comentaba y preguntaba que le daban media hora para comer en el trabajo. Solo media hora, porque estábamos hablando precisamente de perder peso y ese tipo de cosas, y una de las cosas importantes cuando uno quiere perder peso es masticar bien los alimentos. Seguir el consejo de Gandhi que decía, cada bocado debe ser masticado entre 32 y 36 veces. Imagínate tú, ¿no? Termina doliendo uno la mandíbula. Pero realmente es lo ideal para que uno tenga una buena digestión. Y entonces esta persona decía, pero es que a mí me dan solo media hora. Entonces, si usted tiene solo media hora y usted es un esclavo, y usted sabe que es un esclavo y sabe que va a tener que estar una temporada como esclavo, bueno, aproveche esa media hora para comer. Entonces, readministre su tiempo. Si usted, por ejemplo, no, es que entonces yo salgo del trabajo y me voy con unos amigos y comemos un restaurancito allí cerca donde nos comemos una hamburguesa y corriendo y para regresar. Bueno, hágalo distinto. En la mañana o en la noche, usted prepare una viandita con buenos alimentos y cuando le digan hora de comer, usted saca su viandita, come despacito,
disfruta su comida, se relaja, se divierte y a la media hora se pone a trabajar otra vez. Es decir, no malgaste su tiempo en traslado, no malgaste su tiempo en otra cosa, sino dedíquelo a alimentarse bien. Entonces son ese tipo de cosas, Edu, que son importantes de uno tomar en cuenta cuando elaboras el camino. El camino para el propósito que yo quiero. Un camino que sea realizable en función de lo que yo necesito. Fíjate que es distinto, por ejemplo, de lo que nos planteaba Diana. Mi asunto es un asunto más mental, corporal. O sea, no necesito muchas cosas de fuera, salvo, bueno, por supuesto, la alimentación, o sea, lo que ya sabemos. Pero es básicamente tiempo de medicación, de reflexión, de encuentro conmigo misma para elaborar estrategias que me sirvan para continuar mi camino. Es distinto, por ejemplo, de quien dice, es que yo estoy en un trabajo donde tengo una serie de exigencias y tal que si yo, y me pagan bien, y entonces yo prefiero estar en ese trabajo, que me pagan bien, porque entonces yo, ¿en qué voy a usar el dinero? ¿Ya? Por ejemplo, en que el fin de semana agarro ese dinero y me voy con mi familia a un lugar fabuloso donde yo puedo entretenerme, disfrutar, enseñar a mis hijos un conjunto de valores, creencias, etc. Y que cuando tenga vacaciones, bueno, los voy a llevar al Museo del Louvre para que se ilustren y conozcan y vean la maravilla que es la historia humana. Entonces, el esfuerzo que realizo de 10, 12 horas al día, fajado para que esos proyectos salgan y sea compensado con esa cantidad de dinero, tiene un sentido dentro de mi plan de desarrollo. Y recordemos, dentro del plan de desarrollo, corto, mediano y largo plazo. Porque recordemos, somos los seres que tenemos funciones ejecutivas. Es decir, nosotros proyectamos lo que puede llegar a ocurrir. Por eso es que planificamos. Martina, mi mascota que está aquí acompañándonos y está pendiente de todo lo que yo digo, ella no planifica futuro. Ella espera mis instrucciones. Ella mira qué es lo que yo hago. Como ella ya sabe que cuando me siento aquí, vamos a estar un buen rato, ahí se está dormitando. Pues ella dice, no se va a mover todavía. Cuando yo diga, bueno, chao y tal, y que siga y me pare, ella, ¡chum! Bueno, entonces se va conmigo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella no es humana. Los humanos sí. Los humanos tomamos decisiones por nuestra cuenta. Por eso estamos enredados con esta pandemia. Tomamos decisiones por nuestra cuenta y no siempre esas decisiones van de acuerdo con la salud, con la construcción o el bienestar. Listo. Gracias. Ok. ¿Algún otro comentario ya para irnos despidiendo, para no hacerlo tan largo y que podamos dedicarnos también a otras cosas? Eva, Jill, Natalie, Jenny, Tamara, Marco, Vianne, Diana, Isabel. ¿Qué me falta por ahí? ¿Estamos QAP entonces? Sí, yo una cosita nada más rápida, Luis, que fue un descubrimiento que, por ejemplo, estas cosas que tú dices, cuando nos encontramos haciendo eso que no queremos hacer justamente, ¿no? Y por lo menos es una experiencia que tuve, simplemente compartirla. Nunca me había pasado que me di cuenta que lo tenía asociado a una sensación.
ese momento, por decirte, estaba asociado a una sensación. Y cuando lo identifiqué, lo cambié y creo que eso podría ayudar a que no me vuelva a ocurrir. Claro, por supuesto. El entrenamiento. Ujú, El entrenamiento en nuevas disposiciones. ¿Por qué? Porque nosotros interconectamos, ujú, ¿verdad? Interconectamos nuestras distintas funciones y allí el que comanda es el área afectiva, ujú. ya sea bajo la forma de sentimiento, cuando es prudente, ¿verdad? O bajo la forma de emoción. La emoción es para resolver algo inmediato. El sentimiento es para darle trascendencia. Entonces, esas asociaciones es importante. Y ahí nos pusiste un ejemplo bonito de lo que es el 4x4. Mm, ¿Verdad? Cómo convertir las desviaciones iluminadoras en tesoritos que nos ayuden pues, a vivir mejor cada día. mm. Sí. Bueno, mis queridos amigos, vamos a parar aquí y lo que hemos tomado vamos a aplicarlo a lo que viene. ¿Sí? Perfecto. Aquí Ok. pone afortunada, escribe una vez más agradecida por compartir su conocimiento, experiencia y sabiduría. Gracias. Gracias a ti, Yanei, por asistir y por, como te digo, por multiplicar esto. Gracias, gracias. Bueno, entonces, como de costumbre, un abrazo y seguimos. Chao, hasta la próxima. Hasta la Hasta próxima. la próxima. Chao.